Hola, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Marcia. Mi nombre es Vivian. Y yo soy Águeda. Y juntas estamos Castrando palabras. Siempre nos sale todo chueco ahora, ¿no? Me adelanté. Y yo me atrasé esperándolas. Pues somos un grupo de amigas interesadas en hablar de temas no convencionales con el afán de aprender sobre arte, historia, libros y demás. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Yes. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Mónica Castellanos que se llama Aquellas horas que nos robaron. Aquí, para los que lo quieran ver. Esta es la historia del gran Gilberto Bosques Saldívar, el diplomático mexicano que durante la Segunda Guerra Mundial salvó miles de vidas en Francia, otorgando visado mexicano para que los refugiados pudieran hallar paz en una tierra nueva. Así que muy interesante. Empezamos con este hermoso libro. Bueno, a mí me encantó. Yo le puse 5 estrellitas porque es una historia que me tocó. Digo, no sé, a lo mejor porque me gusta mucho leer sobre esos temas, pero yo en lo personal no conocía de Gilberto Bosques, que en las lecturas que he hecho de diferentes personas que han reseñado de este libro, dicen que es el Oscar Schindler de México. No sé si han escuchado de Oscar Schindler, que fue ¿qué era? ¿Era alemán? Sí, era alemán. Me parece alemán, que salvó a miles de judíos, ¿no? Entonces, también lo comparan con Irena Sendler, que fue una enfermera que también salvó a muchos judíos. Entonces, se me hace muy curioso que nosotros como mexicanos no supiéramos de este gran personaje y lo que hizo por muchas personas que estaban sufriendo en Europa en aquel tiempo ¿no? Ajá. Que fue en la época en donde estaba pues la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo la Guerra Civil. La Guerra Civil. Es que empezó con la Guerra Civil. Yo la verdad, cuando recién recomendamos el libro para la lista de aquí y vi el nombre y era, aquellas horas que nos robaron, ¿no? Bonito título. Y luego decía, el desafío de Gilberto Bosques. Y yo, como, pues, ¿Y tú quién es? Ajá, ¿quién es ese señor? Sí, no sabía, tenía también una idea de lo que iba el tema, ¿no? Del libro, y sin embargo no sabía, pero creo que igual la escritora Mónica Castellanos igual se topó con eso, el de no saber quién era ese señor, de dónde salió o qué, y cuando empecé a leerlo, pues empieza a hablar alguien, ¿no? Su familia está narrando básicamente el nacimiento de Gilberto Bosques. Y estaba un poquito raro yo, ¿quién es? ¿Quién está diciendo todo esto? Como no sé si era una hermanita o algo así, ¿no? De Gilberto Bosques. Y pues sabemos que nació en Puebla, en Xiautla, algo así. En un pueblito de Puebla. En un pueblecillo de árboles arrebolados de Puebla, pero sí, pues en Puebla, y conforme iba leyendo, porque son como varias historias que si en sí no se entrelazaron, no convirgieron en algún momento. Fue curioso, ¿no? Ajá. Que no se entrelazaran, pero iban como a la par, ¿no? Como cada una tenía su esencia, que hablaba más o menos del mismo tema. Que a mí también se me hizo muy interesante, que de hecho hasta una foto de Gilberto ahí en Los Pinos, no sé, por ahí la vi, y dices, ¿cómo puede ser posible que no sepamos? Como que casi siempre sabemos la parte, digo, tenemos claro la parte buena de la historia de México y todo, pero de estos hombres sobresalientes no se nos enseña en la escuela, ¿no? Digo, al menos en mi época. Yo nunca aprendí nada. Nunca escuché de Gilberto y de su vocación magisterial y todo lo que hizo, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante bueno, no sé si supieron que estuvo también al lado, ahorita que vi en mis apuntes aquí,
de personajes como Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta y Lázaro Cárdenas. De hecho, él fue revolucionario, ¿no? Ajá. Algo Entonces, que... Sí, perdón. No. Ajá. Bueno, yo lo único que sabía de la intervención de México durante el tiempo de la Guerra Civil Española era que México había dado asilo político a muchos intelectuales. Incluso, de alguna manera, España en una ocasión mencionaron un grupo de personas que estaban agradecidos con el gobierno mexicano porque hubo estos intelectuales que se salvaron, porque recuerden que hubo muchos de ellos y mencionan, por ejemplo, Antonio Machado, que murió en la soledad, ¿no? Del exilio. Y luego menciona, bueno, no lo menciona el libro, pero sé que Lorca, por ejemplo, fue asesinado durante la Guerra Civil Española. Entonces, aquí, gracias a la intervención mexicana, hubo intelectuales que se salvaron, ¿no? Entonces, y que su legado pues continuó. Pero ese detalle, por ejemplo, de los niños de Morelia, yo no sabía nada. De Bosques no sabía nada. Entonces, ¿cómo puede ser que soy mexicana y no sé esto? Y sí, no sé si las tres tomaron la clase de historia relacionada con este tema y el profesor mencionaba que a los mexicanos nos cuentan la historia en la primaria de una manera, pues, muy bonita, ¿no? Pero dejan fuera muchos personajes que realmente fueron los que lucharon por la revolución, por ejemplo, porque recuerden, Bosques fue revolucionario. Y algo que a mí me encantó mucho de Bosques es que, y así como siempre hay un personaje yo no sé si les pasa a ustedes, con las historias que, o si no te identificas, es el que más bien te cae, ¿no? Pero como este no es una novela ficticia, sino que no se puede considerar una biografía tampoco, puede ser que sea un episodio biográfico, porque es un episodio de la vida de él, aunque nos cuentan desde su nacimiento, no nos dan muchos detalles, por ejemplo, de su época revolucionaria, pero me encantó mucho de él que él no veía izquierda o derecha. Me encantó de él que él veía justicia y que él luchaba por lo que consideraba el bien común, primero en la revolución, por los que no tienen voz, por los más vulnerables, por los que nadie escucha. Él estaba luchando y eso mismo lo vemos reflejado cuando ya en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que lo menciona a él como diplomático en París y que se va con toda la familia. Ahí empiezo a ver a este Bosques ya en acción, una manera diferente, obviamente, no como revolucionario, pero un diplomático que realmente ya dejó de ver, ok, no son nada más los intelectuales, pero ¿y qué tal el panadero? Bueno, no recuerdo si había un panadero, ¿no? Pero la gente común y corriente. Entonces dices, wow, es que a mí me admiró, me encantó también. A mí me impresionó también, digo, y de verdad me sacó la lágrima el ver las escenas que describe ahí de los campos de los refugiados, ¿no? Dices, híjole, las condiciones en las que vivían, o sea, los trataban, yo creo que peor que animales, o sea, estaban, pero no sé, ¿no? Me dio muchísima tristeza. Y la parte está en que Gilberto decide ponerlos en estos castillos, no sé si, sí. Ajá, y cambiarles como que todo el panorama y hacerlos sentir como que útiles, útiles porque los ponía a hacer ayudaban y todo. Entonces dices, qué bonita labor y qué bonito, o sea, ahí te das cuenta, ¿no? Del corazón también de un hombre, porque él también tenía su familia y cualquier otra persona piensa por sí primero y por los suyos, dices, ahí se ven, yo me voy a salvar a los niños, pero él sacrificó y expuso a su familia les hicieran algo con tal de ayudar a toda esta gente, ¿no? Entonces se me hizo muy bonito, ¿no? Porque no solamente dices, bueno, qué interesante la vida de este señor, te deja reflexionando sobre tu propia vida, que pues qué hubiera hecho uno, o si en estos tiempos que también encuentras a muchos refugiados, de qué manera los puedes ayudar,
o de qué manera no puede ser indiferente, como decíamos en la clase pasada, iba a decir, en el Zoom pasado, ¿no? Esa parte de la indiferencia que a veces uno se acostumbra a vivir y en su propia comodidad, en su egoísmo, pero esta parte de sensibilidad hacia el prójimo, dices, híjole, pues, ¿qué estoy haciendo yo? ¿No? Ese libro me dejó reflexionando mucho sobre mi papel en esta tierra, como que, definitivamente, no sé, diferentes situaciones y diferentes tiempos sí, en la historia, sin embargo, el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Tanto sí, el odio exacto. racial y la indiferencia de las demás personas. A mí, una de las cosas, yo sé que no soy la única que lee como 2, 3 libros al mismo tiempo, ¿verdad? Y mientras estaba leyendo estaba leyendo también, y lo mencionó Mónica Castellanos, la autora, ¿no? De que tiene mucho, en la época revolucionaria de Gilberto Bosques, que él estuvo muy, como trabajando muy al lado de Aquiles Cerdán, en Puebla, ¿no? Donde en Puebla creo que estaban como haciendo el arsenal de armamento para levantarse en armas en contra de quienes estaban levantándose en armas en contra en las revoluciones del querido Porfirio Díaz. de Porfirio Díaz, pues ya tenía que sus 60 años en el poder, o 30, ¿no? Ya lo estoy poniendo de más. El PRI era el que estaba por 60 años. Entonces, pues querían derrocar esa, básicamente, dictadura. ¿Cómo es que un presidente pudiera durar tanto tiempo, no? Pero mientras leía Arráncame la vida, aquí también sale Aquiles Cerdán y el esposo de Catalina, sale, mencionan no es Camacho Solís, no era Camacho Solís, es de hace poquito. Sí. Es otro Camacho, y hablan de Ávila Camacho. Ávila Camacho. Y luego, leyendo con mi hija, mexicanas que hicieron historia, también A mí me encantó sale, está padrísimo. Sale la hermana de Aquiles Cerdán, muy revolucionaria. Entonces es como, ¿por qué no sabía yo tanto de esto? ¿Verdad? Bueno, tal vez porque somos criadas en estados fronterizos, pero bueno, en parte y en parte porque sabemos que la educación en México es una educación homogénea, es decir, no es por estados, es la federación, Es así. el plan de estudios es no importa Para en qué todos estado igual, ¿no? estés. Entonces, a lo mejor por eso y bueno, también porque sí, no tenemos ese acceso a la información como, al menos en los estados fronterizos, como se tiene en el DF. Que puedes ir Se sabe que el estilo de gobierno mexicano es centralista, entonces vemos ahí que también el acceso es muy limitado, pero tienes razón, o sea, ya como adultos pues debería de ser como una tarea de nosotros ponernos el hecho de por qué no conocer mi país. Hablo a veces con gente que no son mexicanos y me da vergüenza porque ellos saben más de México que yo a veces. ¿No? Digo, wow, por ejemplo, de la época precolombina, del montón de grupos indígenas que había. Y digo, oh, sorry, no, perdón, no sé mucho de eso. No, entonces, y es que uno, la verdad, ajá. Entonces, ¿qué? Perdón. No, ya, está bien, sigue. No, te iba a decirle lo mismo, es la verdad. Hay gente que sabe más de nuestra propia historia, cultura. Yo, por ejemplo, antes estaba muy enfocada en leer, pues, de la reina, no sé, ¿no? Todas las reinas de Europa o la misma historia de Europa, de esto y lo otro. Y tu propia historia dices que no sé, ¿no? Tanto tiene que escarbar y tanto tienes que conocer. ¿Por qué no tener esa misma inquietud y esa misma pasión de estudiarla como otras culturas que a veces nos ponemos a ver, ¿no? Pero no sé si se acuerdan para los que nos escuchan, estuvimos en el Zoom conociendo a la autora y a mí me impresionó mucho
que de repente se pone a dar un testimonio. Una de las que estaba ahí entre. Ay, a mí me el- hizo llorar ella. Uy, no, empezó a decir que ella era nieta de uno de los que trajo Gilberto, de uno de los niños de Monarca, sí, No ¿no? sé si de De Morelia, Morelia o ajá, simplemente a un niño, porque era niño, creo el señor, que lo sí, trajo de allá. trajo de Entonces allá. dice que el abuelo siempre le decía, no, valoren esto que tienen, sus lentejas, todo, dice, Ajá, como que tenía bloqueada esa parte, pero el sentimiento con el que lloraba de saber, pues, en el documento que enseñó, donde que estaba la tenía, firma de Gilberto lo que Bosques, de saber que su significa. abuelo fue uno de los que rescataron, porque a mí nada más de pensar en esa escena, híjole, se me hacía el nudo en la garganta de Sí. cuando entregaban a los niños en el tren, las mamás, a todos sus niños para mandarlos lejos, para salvarlos, y se iban ¿Quién solos sabe? con una Ujú, etiqueta, ¿no? Que también eso mismo me acuerdo de los, pues también de los niños judíos, ¿no? Que también los subían en los trenes y ujú. los mandaban a Estados Unidos o a otras partes de Europa, ¿no? Pero Sa- dices, yo nada más de pensar en mis hijos, híjole, me No, daba Qué, qué, hijo nada no, más no. de. qué dolor, ¿no? Pero yo creo que estando en esa situación, dices, si esto es lo mejor, sacrifico el que yo, Sí, sí, mi sí. yo. O sea, Ujú. quiero que vivan y si esta es la mejor opción para ellos, las posibilidades de seguir adelante, llévenselos. Sí, porque, por y en, ejemplo, yo Ujú, pienso, ¿no? En los que estaban en la época de Franco, pues los niños dicen que ni pan tenían, los bombardeos, o sea, ujú, era unas condiciones horrible. deplorables. Y luego piensas también en el lado de los judíos, los que no mandaron en el tren, pues muchos se quedaron en los campos campos de de concentración. concentración. Entonces, Ujú. híjole, Que es Ya lo no que vimos en sabían la que parte éramos. ficticia, ¿no? Sí, de hecho ya no, supongo que las madres de ese momento no sabían que era lo mejor y en un acto de fe, porque yo lo vi como un verdadero acto de fe, decir, wow, mandar a su hijo en tren al otro lado del mundo, otro continente, ni siquiera era a Inglaterra, ¿no? Que como quiera No. puedes irte después, Ujú. pero era acá, a cruzar el océano completamente, entonces y vemos que la niña esta que el hermanito toma 20 años después. O sea, no, sí, es en una situación aparentemente temporal. Sabemos que Franco duró hasta los 70, 75, ¿no? 1975, hasta que murió. Entonces, imagínate, la guerra fue en los 40, más o menos, no me sé muy 30 bien y las qué fechas, hubole. 30 y tantos. Es que siempre se me confunden las fechas de las dos guerras. Que la primera fue el detonante de la segunda, ¿no? O sea, no están ligadas, ¿no? Pero algo que me hizo a mí reflexionar de esta novela de Castellanos, de Mónica Castellanos, es ese hecho precisamente, Vivian, que hemos mencionado, que a personas como nosotros, al menos creo que a ustedes les pasó lo mismo, esa cosquillita de querer saber más de tu propio país, Ujú. la despertó definitivamente. Por otro lado, el hecho de que empiezan a surgir así, y ella lo dijo en el Zoom, ella dijo, donde he estado, sale un nieto de uno de los salvados, sale alguien, sale un familiar, y ahí estábamos en el Zoom y salió una chica. Salió alguien, Entonces, es un no es testimonio mentira. viviente, exacto, de que realmente hay mucha historia que recopilar de México Ujú. viva, ¿sí? De esas personas vivas que tuvieron un abuelo, una abuela que tienen que contar. Entonces, como que sí nos falta, no sé si algún escritor lo esté haciendo ahorita, ojalá que Mónica Castellanos siga con esa segunda parte que todos le pedimos, aunque yo no lo dije, yo también quiero una segunda parte, porque realmente es lo que necesitamos, recopilar la historia y recopilar la historia verdadera, ¿no? Y cuando digo verdadera es mostrar todos los lados, no nada más un lado, ¿no? Entonces, este lado del nieto, este lado del que dice, a mí algo que no sé si ustedes entendieron cuando dijo, la chica dijo, cuando le veía las marcas en los pies a mi abuelo. Yo dije, pues sería un guerrero. Yo entendí que había sido alguien que tal vez peleó un poco o no sé a qué se referiría
con eso de las marcas. Obviamente, pues nadie preguntó, yo nomás me quedé así como, ¿de qué está hablando, no? Espero que no haya sido maltrato o algo. Pues, quién sabe, ¿no? ujú. Pero algo, a mí me despertó muchísimo la curiosidad y eso, agradecérselo a la autora. Aparte, no, yo sé que no estamos hablando de eso, pero la autora me fascinó. Ay, sí, la Me verdad. encantó. Ujú. Tiene ese ángel esta señora de Superlinda. sencillez. A mí me fascinó, me Ujú. encanta. Es como una autora mamá, yo le diría, ¿no? Esas Sí, personas que te que te despiertan abrazan. Ajá, y cuando empecé a leer el libro, perdón, cuando empecé a leer el libro, que leo el primer capítulo, cuando empieza, que luego ahí en el Zoom ella menciona que es ella la que está, la voz narrativa es ella. Yo pensé que era Sí. la hermana mayor, que es la Es que lo le que dio la dije ahorita al información. principio, ¿no? Yo dije Ajá, ahorita al principio, no sé quién era, si era una hermana o no, quién. Era cuando ella, sí es También pensé cierto. que era la hermana. Ujú. Pero ella en el Zoom dijo, esa voz soy yo, dijo, cuando Ya andaba explicando. recorriendo la oficina de Gilberto que Ujú. tocó el sillón, la silla donde él se sentaba, el escritorio. Qué Ahí padre. yo navegué Ujú. por esa Sí. biblioteca, yo navegué con ella. Sí. Entonces, cuando ella estaba hablando, la verdad yo dije, qué bonito escribe, se me hizo hasta poético. Entonces, Sí, cuando ella lo dice, wow, más, me enamoré sí, más. como que hace, sí. Sí. No, y fíjate, ahorita que dices eso del principio del libro, dices, bueno, la historia de él y todo, pero te vas dando cuenta también de lo que sembró la familia en él. O sea, se me hace bien bonito cómo también dan crédito a esa parte de la educación que le dieron, ¿no? Y de hecho apunté una parte que me gustó que dice, las enseñanzas de su madre fueron determinantes para su educación y se quedaron grabadas en su memoria, en el corazón y como norma de conducta por el resto de su vida. Dije, Qué ay, qué hermoso bonito lo que puede porque uno hacer, ¿no? La esperanza de lo que exacto, uno puede ajá, hacer en nuestros hijos. le dan el crédito también a la formación que le dieron Claro. sus papás y cómo, pues dice, la familia de Bosque se caracterizaba por ser devota de las virtudes más que de los dogmas y sermones, o sea, eran personas Ujú, con la ujú. moral siempre bien Ujú. alta y se me hace Pues bien bonito que le den pues esa importancia, ¿no? De lo que la familia hizo para que él llegara también a ser esa clase de persona, porque pues era una persona moralista y que le importaba el prójimo, pero ujú. pues también gracias a lo que sembraron sus papás, ¿no? Y te dice, bueno, Ujú. otra parte de reflexión, dices, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos, no? Sí, ¿qué es lo que estoy sembrando en ellos? De hecho, Definitivamente. la mamá menciona también el libro que la mamá, cuando estaban en París, ella empezó a estudiar, ¿verdad? Y a involucrarse en cuestiones de educación, incluso trajo a México un sistema, Modelo, ¿no? un modelo, perdón, de educación, que me quiero acordar, ¿cuál era la, Abuela, la persona con la que ella incluso hizo amistad? Debo de saberlo yo, no, es que... por ahí ha de estar anotado en mi Kindle. sí, Ya Sí, también. que esta persona es reconocida en el mundo de la educación, tiene un modelo de educación, debo de tener el libro por ahí, pero como son varios. y eso es porque él también Piglet, no recuerdo. estaban ellos involucrados, pues él desde el principio estaban involucrados en el magisterio, ¿no? En la educación Ujú. y nacional, no nada más para ellos y para sus hijos, o sea, para el país entero. El país, exacto. Ujú. Eso, yo creo que por eso también cuando dice las enseñanzas de su madre, mm, es una docente nata, ¿no? La mamá de La él, mamá. porque Sí, cuando empieza, primero como mamá y luego como profesional, no sé si llegó a ejercer la docencia, no he No leído sé. nada de eso, pero sí estuvo al pendiente de esos modelos de educación y tampoco dice qué es lo que estaba estudiando allá en París, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, bueno, es que ya lo traía en toda la genética el hecho sí, Estaba en él. de aprender, ¿no? Ujú. sí. Definitivamente. Nos dijo, bueno, también en las investigaciones que uno hace, ¿no? Ujú. Que don
él sí se merece el don, Gilberto Bosques, ¿no? Aparte de que fue revolucionario y maestro, pues fue diplomático y fue poeta, porque se recuerdan que las hijas leían los poemas que él escribía, y fue diputado, ¿no? No sé si ustedes vieron, pero compartieron el enlace para un como documental que se llama Visa al Paraíso, que es de don Gilberto Bosques. No lo vi, ¿lo viste? No lo vi. Lo vi. Visa Entonces, al Paraíso. son muchísimos testimonios de personas que fueron traídas a México gracias a lo que hizo don Gilberto Bosques, ¿no? Y el señor, y lo están entrevistando a él viejito, creo que murió de 103 años, el señor, y dice que en 1939 fue que lo mandó el presidente mexicano Lázaro Cárdenas a Francia para que fuera el cónsul en el consulado, en la embajada mexicana allá, ¿no? Y luego dice que había muchos, que tenían muchos prejuicios en que lo mandaran a él para París, porque él no estaba preparado, él era maestro, entonces él no tenía el estudio para ir a hacer ese trabajo, pero yo creo que había una relación entre él y Lázaro Cárdenas, o lo conocía de cierta forma, y dice, en sus propias palabras, dice, pues no siendo de carrera, sino a la carrera, lo mandaron a París. Ajá. O sea, él no tenía la carrera para ser cónsul, pero lo mandaron a la carrera, o sea, rápidamente, para los que no son mexicanos. Pero sí, y el hecho de que, también, el hecho de que mencionaran esto, el señor siempre se ve como bien humilde. Mencionaron que él nunca quiso ningún homenaje, por eso no se sabe mucho de él. Él quería que el honor lo recibiera México. México como nación. Fíjate, hasta ahí te das cuenta, ¿no? De la sencillez. Sí, de este señor. Uno de las personas entrevistadas en ese documental dice que llevar el concepto porque como él empezó ayudando a las personas o familias españolas, porque estaban viniendo, que eran las personas de la República, ¿no? Española, estaban peleando la guerra civil contra el franquismo, contra Franco. Entonces dice, el llevar el concepto, porque él ya había pasado por la Revolución Mexicana, entonces él llevó el concepto de la Revolución Mexicana a la defensa de los derechos internacionales. Dice, fue maravilloso, fue heroico. Entonces esa idea se la llevó a otro lado, y es lo que él aplicó para poder salvar a esta gente que estaba en contra de algo, que estaba lo establecido en el momento, pero no realmente lo correcto, ¿no? Y es como, está súper padre. Apunté algo de eso que dice, que dijo don Gilberto, vamos a decirle, ponerle el don. Igual, no, fue Gilberto Bosques. Gilberto. Dice, a veces hay que salirse de la legalidad para entrar en el derecho. ¿Cuál derecho? El derecho que tienen los hombres a la libertad. Me encantó. Esa fue mi frase favorita. Me encantó. Sí. Nada más una nota aclaratoria. Cuando estaba diciendo de la mamá, no era la mamá, es la esposa de Gilberto. Esposa. La esposa es la que fue a estudiar. Sí, exacto. Perdón, ahí lo aclaro. Pero es que la mamá también era muy maestra. Sí. Y hasta donde entiendo, hasta donde entiendo, cuando a él lo mandan a Puebla con sus tíos eran docentes, ¿no? Estaban en el magistrado. Entonces siempre tuvo la influencia. De familia. Ajá, sí. También. Tal vez por eso me gustó también. Es que toca algo que a ti te atrae. No, es que está muy claro. Muy completo. Muy completo. Que, por cierto, apunté un consejo que le dio su mamá. Dice, don Gilberto seguiría el consejo de su madre. Pensar mucho, pensar todo, pensar hasta dar un punto de encuentro de armonía entre lo que él percibía como dos realidades buenas y capaces de... No entiendo mi letra. Espérenme un momento. De convivir para beneficiarse una de otra, pero con justicia. O sea, comodidad en lugar lo tenía
siempre pensando Siempre antes de aquí. actuar, siempre viendo Era por la justicia, siempre, no sé, ¿no? Viendo por la libertad de los demás. Se me hace Mucho como buen que revolucionario, aprender. como Yo buen digo que mucho que revolucionario. aprender también uno ahora, ¿no? Aunque no esté en Sí, una situación Sí, así sí. revolucionaria o de levantarse en sí, armas que Un han de pasado luchador luchar de social. luchar por lo que por crees, la o sea, justicia, Ujú, sí. ajá, Era la sí, justicia social, creo que es lo que decía, que él mm, tenía una inclinación por la justicia social. Mónica comentó, la autora, que, mi que ella amiga. mencionó, mi amiga Mónica, estamos conectadas ya en LinkedIn, en la cierta, ya somos amigas. No, ella comentó, mi compa, que, que ella mencionó a los niños de Morelia. Sin embargo, Sí, que él, don Gilberto, no tuvo nada que no. ver con los niños de Ujú, Morelia, ¿no? mm, Pero lo quiso poner ahí porque quería que también hubiera una concientización de que eso lo que sucedió pasó, también. sí. sí. Entonces, no lo mencionó mucho, no mencionó qué pasó, pero obviamente está muy ligado. Los niños de Morelia, que también le llamaban los niños de la guerra, fueron 456 niños menores, pues menores de edad, ¿no? Eran hijos de Ay, españoles republicanos, Ujú, básicamente. 10 minutitos, niñas, traídos en el vapor que se llamaba Mexic, ¿no? Estos niños venían básicamente en un viaje era como si fuera un field trip, que le llamáramos acá, ujú. pero Qué, ellos se lo suponía que en teoría, en unos meses, ya que iban a regresar. la guerra civil terminara, se iban a regresar con sus familias. Y pues no, ¿qué porque pasó? empezó la Segunda Guerra Mundial y eso es lo que cambió todo. Entonces Ay, no me muchos de parte el ellos, alma eso. sí, muchos de ellos pues se quedaron, creo que la mayoría se quedaron, los tenían básicamente internados, ¿no? En Morelia, donde recibieron educación y la forma en que había la conexión fue que era un comité iberoamericano para la ayuda del pueblo español y había uno específico para la ayuda de los niños del pueblo español, donde la esposa de Lázaro Cárdenas era parte de ese comité. Entonces fue la esposa de Lázaro Cárdenas y obviamente con la ayuda del presidente que mandaba mensajes, peticiones donde le decía, hay un pedazo de la carta que le mandó al presidente, era Manuel Azaña, donde decía que con mucho amor, con mucho amor, mucho cuidado, ellos iban a recibir a los niños españoles y básicamente cuidar de ellos mientras se los podían regresar a sus familias. Y era como, tú Ay, nunca no, qué bueno. escuchas nada de eso. Y quién sabe qué pasaría con Jamás, sus familias también, porque jamás. muchos en el camino debieron haber fallecido, porque la dictadura ¿Verdad? franquista fue dura Ujú. con sus enemigos, o sea, incluso podemos ver en el libro cómo hasta los perseguía, o sea, cuando primero que hace el bando, digamos, enemigo o contrario a Franco, pues piden refugio político en Francia. Entonces Francia les da ese refugio político, pero cuando Hitler invade Francia, se convierten en un estorbo. Y Ujú. entonces ahí es donde estas personas a dónde van. Y tal vez ahí muchos de esos padres de esos niños, tal vez ahí estuvieron también. No sabemos. El punto es de que aquí podemos observar la crudeza de la guerra, ¿no? Ujú. Definitivamente. Pero también algo que mencionas, Marcia, así rapidito, es si es verdad la cuestión de que él no participó porque él todavía no estaba en París, ¿sí? Fue hasta después que lo manda Lázaro Cárdenas. Después de Lázaro Cárdenas fue Ávila Camacho o quién fue el Creo que presidente? sí, no Porque estoy segura. yo recuerdo que fue después de Lázaro Cárdenas cuando se hizo ese recibimiento también de intelectuales bueno, la información que yo tengo igual puedo estar equivocada, necesito revisarlo. Pero creo que fue despuesito de Lázaro De Cárdenas. Lázaro Entonces, Cárdenas. sí, es que fue un periodo largo, larguísimo. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial duró muchísimo tiempo y Ujú. Franco se alió de alguna manera con Alemania, ¿no? Entonces, él era derechista, ¿no? O no, Creo que ¿cómo se sí. llama? ¿O izquierdista? Sí, No no, sé. no le dicen derechista, cuando el dictador es de derecha, fascismo. Entonces, era completamente
pro ideas como las de Hitler, ¿no? Es larga la historia también aquí de la guerra civil y sí que se juntaron. Si leyeron, por ejemplo, el libro de Dueñas, la que sacaron en El tiempo entre costuras, aunque también es ficción, bueno, esta no es ficción, ¿no? La de Bosques no es ficción. Ahí puedes ver un poquito del marco histórico de la guerra civil española y cómo muchos también se van a África. Sí, Okay. se exilian. Mucha se gente asilan. se asilan. Aparte de que África era esa área donde Marruecos, donde se van, era territorio español también. Entonces, vemos ahí cómo las intervenciones de los países, y porque también cuando el mismo Bosques cae como, y todos los demás cónsules caen en como, no refugiados políticos, sino también los llevan a ese hotel donde los tienen aislados, donde no tienen noticias, donde no saben qué está pasando, si la guerra terminó, si no terminó, donde ellos mismos están esperando ser rescatados por sus gobiernos. Ahí también vemos que hasta ellos mismos fueron víctimas, ¿no? Como la hija mayor, que es la que cuenta la historia, soñaba con comida. Comida que se estaba comiendo. Sí. Y esto me partió el corazón. Triste. Era el caldo de pollo que no sabían dónde estaba el pollo. Sí, era literalmente agua con papas. Agua con poquitas papas. La papas. verdad es de que este libro, sinceramente digo, ya nos quedan 4 minutos. Sí. En lo personal, agradecer a la autora porque nos dejó un súper legado en este libro, un libro con un valor histórico que, pues, mira, no terminamos de platicar, que tiene infinidad de cosas. Mucho. Y me gustó algo que leí que dice, aquellas horas que nos robaron, nos regaló cultura y reflexión. O sea, en lugar de que nos robaran horas a nosotros nos regalaron horas de cultura y de mucha reflexión. Y la verdad es de que, pues, ojalá y se anime a sacar algo, pues, referente a todo esto, ¿no? La segunda parte, porque la verdad fue un libro que me llenó en lo personal, bueno, nos llenó por lo que estoy escuchando todas de historia y de tantas cosas tan bonitas que bueno, yo no quería que se acabara ese libro, la verdad, me y gustó. No está pequeño, pero es de esos como lo sientes fácil. Y es también el hecho de que te deja con ese deseo de querer saber más. A mí me llevó a investigar más, me llevó a buscar más. Estoy buscando más libros ahorita relacionados con esa época, con México, quienes estaban, la revolución, todo eso. A mí me encanta. La guerra civil, fíjate, también yo la guerra civil española. La guerra civil. Ajá, casi siempre me enfoco en la Segunda Guerra Mundial, pero tenía muy abandonada esta parte de la guerra civil y está muy interesante pues también saber todo lo que pasa. Y es que fue simultáneo, también estaba Mussolini en Italia, o sea, todo eso muchas cosas fue al mismo tiempo. Tremendísimo. La Revolución Mexicana también, anterior. Mucho. Acerca de Mónica Castellanos, no sé si nos vaya a dar una segunda parte de esto, un poquito más de información de don Gilberto Bosques, ¿no? Pero sí va a sacar un libro nuevo en mayo de este año, 2021, que se llama... Sí, se llama el aroma de mis anhelos. No sé de qué se va a tratar. Ay, yo ya lo quiero leer. Sí, yo ya estamos esperándolo, ¿no? Pero no es novela histórica, ¿no? No lo sé. No dijo, ¿verdad? Y fíjense, hablando de eso, a ver si me da un segundo nada más para decir, Sophie Goldberg, ¿cómo se llama? Sophie Goldberg, la del Jardín del Mar, que también habla de la Segunda Guerra Mundial en una, y la experiencia de cuando vino de Turquía a México su abuela. Va a sacar un libro donde agradece a México por lo que hicieron por sus familias de los dos lados, ¿no? Ajá, porque los dos vinieron a caer aquí en México. Tanto uno estuvo huyendo de la Segunda Guerra Mundial y pues es su abuelita que venía de Turquía también, que pues generaciones antes venían huyendo de la Inquisición, ¿no? Entonces dices, qué interesante, y que vinieron a caer en México los dos. Y dice que va a hacer un libro para agradecer a México por haber acogido a su familia. Dije, eso está padrísimo. Es bueno que se conozca México por otras razones, ¿no? Exacto, como estas, que tenemos muchas razones
buenas de quedar a conocer de México. Definitivamente. Pues, a mí me encantó y me quedé con ganas de más. Definitivamente. Sí. Lo bueno es que podemos seguir investigando mínimo de los temas en sí, ¿no? Sí. Pero sí que nos regalar otro segundo libro, no estaría mal. No estaría mal. Así es que bueno, comentarios para cerrar el día de hoy, chicas, aparte de lo que acabamos de decir. No, pues muchas gracias por acompañarnos y escucharnos una vez más. Los esperamos para el próximo, que es Patria de Fernando. ¿Cómo se apellida? Arau es otro. Fernando Arau. No. Vamos a ver cómo se llama. Tenemos 3 segundos para encontrarlo. Aramburu. Bueno, por allá tiene que ver con España, ¿no? Creo que a lo mejor nos da más información de la guerra civil española. Creo que sí, o sea, no sabíamos si estaban conectados, pero sí, tiene que ver con España, así es que el próximo mes estaremos platicando de Patria de Fernando Aramburu y vamos a tener una invitada especial, así es que conéctense, por favor, véanos, háganos like. 3 horas porque no vamos a terminar. Ya sé, ahora sí voy a tener que pagar ese día para que nos alcance el tiempo. Bueno, yo me despido. Me encantó platicar con ustedes. Ojalá y les haya agradado. Que tengan buen día a todos y gracias por escucharnos. Yes. Bye. Bye.